Japón ha pasado de ser una superpotencia a estancarse económicamente en las últimas 3 décadas. ¿A qué se debe este cambio tan radical? ¿Qué problemas tiene Japón y qué podemos aprender de su situación? Vamos a verlo. En 1945, Japón se rindió ante los aliados y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Su economía estaba destrozada, había pobreza generalizada y hubo más de 3 millones de fallecidos en la guerra. Tan solo 20 años después, Japón se convirtió en una de las economías más potentes del mundo. ¿Cómo lo hizo? El pueblo japonés siempre ha sido muy trabajador y muy ahorrador. Son atributos importantes de la población de un país y también hay que tenerlos en cuenta. Tras finalizar la guerra, Estados Unidos ocupó Japón, de forma pacífica y temporal. Los objetivos fueron disminuir el poder militar japonés e implantar un régimen democrático. También se tomaron algunas medidas económicas. Una de las más importantes fue conseguir que muchos latifundistas vendieran sus tierras a pequeños agricultores. Esta solución permitió prosperar a muchas familias del mundo rural. Tras la ocupación de Estados Unidos, el Partido Liberal Demócrata gobernó Japón durante casi 40 años y bajo su mandato se vivió todo ese gran crecimiento. En los años 50 tuvo lugar la Guerra de Corea. Por cercanía, Japón se convirtió en uno de los principales proveedores de las fuerzas aliadas en la guerra y supuso un impulso económico inicial bastante fuerte para el país. Ese estímulo permitió al gobierno empezar a implantar algunas medidas. En general, el Partido Liberal Demócrata fomentó con fuerza la educación, el ahorro y mantuvo los impuestos relativamente bajos. Evitaba el endeudamiento desmedido y controlaba muy de cerca el crédito que se prestaba a empresas de diferentes sectores. Con este contexto político, en las décadas de los 50, 60 y 70, Japón desarrolló una fuerte industria automóvil y electrónica. El crecimiento económico fue espectacular. Destacó en la década de los 60 con un crecimiento anual medio de casi un 10%. Con el objetivo de ayudar a las empresas a seguir creciendo y a los ciudadanos a comprar vivienda, el Banco de Japón inició una política de tipos de interés bajos en la década de los 80. Fue en ese momento cuando las cosas se empezaron a torcer para el país nipón. El Banco de Japón empezó a sospechar que los bajos tipos de interés podrían estar creando una burbuja de deuda, tanto para las empresas como para las familias, que estaban comprando vivienda de forma generalizada. Con esta preocupación en mente, en 1989 subieron los tipos de interés compensando esos años anteriores de tipos bajos. Fue ese endurecimiento monetario el que pinchó la enorme burbuja que se había generado durante las décadas de bonanza y comenzaron los problemas. Desde ese momento la economía de Japón está estancada. Van ya más de 3 décadas prácticamente sin crecimiento económico. Esto se debe a varios motivos que podemos separar en décadas para verlos de forma más sencilla. La década de los 90 empezó con la explosión de la enorme burbuja de deuda, en la que se vieron envueltas tanto empresas como familias. La mayoría poseían deudas enormes y con activos que tenían un valor bastante bajo del que tenían antes de que estallara la burbuja. Se desató una crisis económica que trajo consigo deflación. Se redujo el consumo y perjudicó también a los tenedores de deuda. Estos dos problemas incentivaron a todos los agentes económicos a gastar menos y ahorrar más, y se alimentaba así la deflación en una espiral muy peligrosa. El Banco de Japón bajó los tipos de interés para controlar esa situación. Por desgracia, no fue suficiente para generar inflación a corto plazo. Con medio país fuertemente endeudado y la crisis económica, el sector bancario empezó a sufrir. A finales de la década de los 90, varias entidades tuvieron que ser rescatadas con dinero público y por tanto se disparó la deuda pública de Japón. A finales de los 90, la crisis se moderó, el sector bancario japonés respiró tras el rescate y parecía que el país volvía a la correcta senda económica. Tras superar la enorme crisis vivida en la década de los 90, el Banco de Japón y el gobierno esperaban que volviese la inflación y el crecimiento económico. Pero no fue así. La inflación seguía siendo prácticamente nula o incluso negativa. ¿Por qué? La realidad era que la economía no estaba totalmente recuperada de la crisis. El nivel de desempleo seguía siendo relativamente alto y había disponibilidad de trabajadores a un coste económico para las empresas. Mantenía los salarios bajos y complicaba la llegada de los niveles de inflación deseados. El Banco de Japón, en búsqueda de la inflación, decidió tomar medidas drásticas y puso en marcha un programa de expansión cuantitativa. Consiste en comprar deuda pública del país a largo plazo
y con tipos de interés muy bajos. Es decir, una inyección fuerte y barata de liquidez para las arcas públicas. El plan era mantener el programa hasta que se alcanzase la inflación deseada, que llegaba desaparecía 15 años. Por fin, en el año 2006, Japón volvió a tener inflación positiva, aunque muy moderada, y las aguas empezaron a calmar. Pero la tranquilidad duró muy poco. En el año 2008 llegó la crisis financiera mundial. La economía japonesa dependía fuertemente de las exportaciones de automóviles, un sector que sufrió mucho en esos años. En consecuencia, Japón sufrió gravemente esta crisis. Aumentó el desempleo y volvió a la deflación. El país empezó la década de los 2010 sumido en una notable crisis. Por si eso fuera poco, en el año 2011 Japón empezó a perder población. Precisamente, su crisis demográfica es uno de los problemas más graves del país nipón, que es el país más envejecido del mundo. Casi el 30% de la población tiene más de 65 años. ¿Cuáles son las causas? Por un lado, Japón es uno de los países con más esperanza de vida del mundo. Esto es algo muy positivo desde el punto de vista humano, pero es también un reto enorme a nivel social y macroeconómico. La tasa de fertilidad comenzó a caer en los años 70 y a día de hoy actualmente se sitúa en 1,4 hijos por mujer, muy por debajo de 2,1, la cifra necesaria para el mantenimiento de la población. En números totales se observa mejor la caída de la natalidad. En los años 70 nacían al año casi 20 niños por cada 1000 habitantes en el país. En la actualidad nacen menos de 7 niños por cada 1000 habitantes. La gran cultura del trabajo que hay en el país juega en contra de la conciliación y la vida social y familiar. Además, Japón es un país donde la inmigración es muy complicada tanto por temas legislativos como culturales. Todo este conjunto provoca que el problema demográfico de Japón sea importante. ¿Qué consecuencias tiene? Con el tiempo va disminuyendo el ratio entre personas trabajando y personas jubiladas, una diferencia que presiona fuertemente la economía. Las personas jubiladas son un coste importante para las arcas públicas, tanto por las pensiones como por los servicios sanitarios públicos. Además, con una población en edad de trabajar que es cada vez menor y con poca inmigración, es muy difícil que haya crecimiento económico e inflación de forma sostenida. Por desgracia, los problemas demográficos son de largo plazo y suelen ser complicados de revertir. Japón lleva más de una década perdiendo población y las previsiones estiman que en unos 50 años habrá perdido entre el 20 y el 30% de sus habitantes desde que en 2011 registrara máximos. En esta década, muchos otros países del entorno de Japón han crecido enormemente, como por ejemplo China y otros estados del sudeste asiático. Se han convertido en competidores fuertes de Japón en distintos sectores. En este contexto, los japoneses eligieron a Shinzo Abe como primer ministro en 2012. Llegó al poder con la idea de revertir la complicada situación económica de Japón y puso en marcha el plan Abenomics. Constaba de 3 partes: la política fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales. La flecha fiscal tuvo 2 medidas principales. Por un lado, una subida progresiva del IVA, desde el 5% hasta el 10%, y por otro lado, una reducción progresiva del impuesto de sociedades, desde el 38% hasta alrededor del 30%. El objetivo con estas medidas era conseguir el superávit fiscal para combatir la enorme deuda pública y estimular la inversión empresarial. Las medidas tuvieron un efecto positivo en la inversión, pero se contrajo el consumo por la subida del IVA. No se llegó a conseguir el superávit, pero el déficit se redujo progresivamente hasta el año 2020, cuando la nueva crisis volvió a torcer las cosas. La flecha monetaria consistía en apostar más fuerte por la expansión cuantitativa, que ya había funcionado una década antes. El objetivo era de nuevo conseguir unos niveles de inflación entre el 2 y el 3%. Así, en 2013, el Banco de Japón hizo una compra de deuda pública a largo plazo y a tipos muy reducidos. Las medidas tuvieron cierto efecto, pero la inflación siguió estando muy cerca a cero durante toda la década. La flecha de reformas estructurales es más compleja y con más detalles. Uno de los objetivos fue incentivar la natalidad, cosa que no se consiguió. Y otro objetivo fue aumentar la población activa y disminuir el empleo. Fue una meta estructural que sí que se logró. En resumen, Shinzo Abe llevó a cabo muchos planes con objetivos ambiciosos, pero los resultados fueron modestos. El PIB nominal aumentó de forma moderada, empujado también por la época de bonanza económica global. El PIB per cápita también aumentó muy ligeramente durante sus años de mandato, pero no llegó a alcanzar los máximos de años atrás.
Las cosas mejoraron ligeramente en Japón durante la década del 2010. Sin embargo, la crisis COVID de 2020 borró de forma inmediata todo el progreso que consiguió la economía nipona en los años anteriores. Japón es el país del mundo con mayor deuda pública en relación a su PIB. Su PIB nominal lleva 3 décadas estancado y el PIB per cápita continúa estancado. El déficit público vuelve a ser un problema. Además, Japón tiene su gran crisis demográfica, que va a suponer un problema social y económico de carácter estructural a medio y largo plazo. El aspecto positivo que conserva la economía nipona es su tenencia de activos de gran valor que le permitirán pagar una parte importante de la deuda si fuera necesario. Además, la mitad de la deuda la posee el Banco de Japón y una parte importante del resto está en manos de ciudadanos japoneses. Es decir, su deuda está muy elevada, pero no supone una amenaza financiera tan grave como sería una deuda de ese nivel en otros países de la OCDE. Las medidas tomadas hasta ahora, desde que empezó el estancamiento allá por 1990, no han tenido efectos muy positivos. La inflación sigue muy baja, el crecimiento continúa estancado, la deuda al alza y el paso del tiempo agrava el colapso demográfico. No parece que la situación del país vaya a mejorar en un futuro próximo. Como mucho, podemos esperar estabilidad dentro de esta delicada situación económica. La parte positiva es que los japoneses en general llevan un buen nivel de vida. Es un país muy seguro, las ciudades están limpias y tienen todos los servicios de cualquier país desarrollado. En Cobas hemos tenido inversiones en compañías japonesas en los últimos años, dado que consideramos que es un mercado que presenta oportunidades de inversión. Hemos encontrado compañías con niveles de caja altos, sin apenas deuda y con valoraciones muy atractivas. Por ejemplo, hemos invertido en compañías como Okamoto, Ichiko o Daiwa Industries. Si quieres ver más compañías en las que invertimos, puedes ver los informes trimestrales con detalle en nuestra web. Si te ha gustado este vídeo, seguramente te interese este otro, donde hablamos del riesgo que supone para los países con elevada deuda pública, como es el caso de Japón, pero también muchos países europeos, incluido España. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal de Cobas.